Perfecto, bueno, muchas gracias. Antes que nada, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de presentar este trabajo, que de hecho arrancó un poco con una motivación de un trabajo que tenía con Andrés Blanco, que eran de lo que había pasado en Argentina durante la devaluación del 2001 y tratando de entender cuál es la relación entre el mercado laboral e inflación. Y lo que fue pasando con el tiempo, que bueno, nos fuimos dando cuenta como que no hay una teoría. ¿Y a qué me refiero con eso? Si piensan mucho en la literatura de precios, estuvimos computando estas distribuciones de precios, de cambio de precios por décadas, y hay modelos que le hablan muy directo a eso, ¿no? Un modelo de costo de menú. Pero también estuvimos mirando mucho la dinámica de las distribuciones de ingresos y de cambios de ingresos, pero no hay modelos que le hablen a eso. Entonces tratamos de hacer un poco esa relación y tratar de incorporar un poco de algunos elementos como keynesianos en la literatura de subtract matching. Y eso es lo que tratamos de hacer acá. Y bueno, la aplicación va a ser un poco lo que pasó en Estados Unidos y en el mundo en general en los últimos años. Entonces, la primera motivación fue acá cuando empezó a subir la inflación a partir del 2021, mediados de 2021, es que tenemos esta variable que se mira mucho, que es el ratio de vacantes que las firmas postean con respecto al número de desempleados buscando trabajo. Y lo que pasó después de la pandemia es que esta variable, este ratio, aumentó mucho. Y muchos lo que dijeron es, bueno, esto es un indicador de que el mercado laboral está bastante caliente, de que hay mucha demanda de trabajo, y justamente tenemos inflación porque hay un mercado laboral sobrecalentado. Y de hecho Powell dijo esto como la idea que era, bueno, este es uno de los factores por los cuales tenemos inflación. ¿Ok? Ahora, hay un punto muy simple que tratamos de hacer, que es, bueno, pero mira, en el segundo panel, ahora lo que mostramos es un índice de salarios reales que los construye la Reserva Federal de Atlanta. Trata de un poquito tener en cuenta efectos de composición. Y lo que se ve es que cuando el CPI empezó a aumentar, perdón, el IPC empezó a aumentar mucho en Estados Unidos, se ve que el salario real cae, ¿no? Entonces, la pregunta acá que estamos tratando de decir, mire, por un lado hay una variable que indica que el mercado laboral está empujante, hay mucha demanda de trabajo relativo a la cantidad de desempleados. Uno esperaría que por eso los salarios reales suben y por eso quizás hay un paso hacia precios, pero por otro lado se ve un punto muy simple, que es que los salarios reales efectivamente cayeron. Eh, entonces, el punto que queremos tratar de hacer el trabajo es que puede ser que si por un segundo tomamos la inflación como algo exógeno, que no lo es, pero desde el punto de vista de lo que queremos decir lo vamos a tomar así, podemos desarrollar un modelo en donde un aumento de precios lleva a una caída del salario real y un aumento de este ratio de vacantes a desempleados. ¿Ok? Y ese es el juego que vamos a tratar de jugar. ¿Cómo puede ser que tengamos, primero que tengamos un shock puramente nominal, no estamos afectando preferencias, tecnología, productividad, nada? Que por un lado te genera una variable que hace parecer el mercado laboral como sobrecalentado, pero por otro lado tenemos un mercado laboral frío porque los salarios reales caen. Entonces, este es un resumen un poco de lo que hacemos. Primero, como les decía, tenemos que desarrollar este modelo que es como parte, una extensión de otro trabajo que tenemos con Andrés. Y lo que vamos a hacer, vamos a incorporar algunos ingredientes nuevos. Primero vamos a agarrar un modelo de Search and Matching con Search como Directed, donde los trabajadores pueden elegir dónde buscar. A eso le vamos a agregar fricciones de ajuste de salario nominales en el trabajo. ¿Ok? Y vamos a sacarle commitment a la firma y a los trabajadores, en el sentido de que en cualquier momento la firma puede echar al trabajador y el trabajador puede renunciar. ¿Ok? Lo que nos va a dar también en el modelo es que vamos a tener distintos tipos de movilidad de los trabajadores entre distintos trabajos. Como le dije, vamos a tener despidos y renuncias por separado, que a esta altura parece como algo obvio, pero la verdad es que no, porque muchos modelos de search, todas estas separaciones entre la firma y el trabajo son eficientes. ¿A qué me refiero?
que cada vez que a una persona le pregunta al trabajador, ¿vos querés renunciar? Te va a decir sí. Si le preguntás a la firma, ¿querés echar al trabajador? La firma te va a decir lo mismo. Entonces, las etiquetas de renuncia y despido, como que no tiene mucho sentido en esos modelos, porque siempre están correlacionadas. En este modelo no. En este modelo porque tenemos shocks a productividad y tenemos salarios nominales fijos. A veces la firma quiere despedir al trabajador cuando el trabajador se quiere quedar y viceversa. ¿Ok? Después vamos a tener también, bueno, en todo momento los trabajadores pueden estar buscando tanto, o sea, desempleados obviamente, pero también si están empleados pueden buscar trabajos para tratar de aumentar de su salario. Y finalmente vamos a poner un poco de heterogeneidad del lado del trabajador por una de las gráficas que les voy a mostrar en un segundo, y por el lado de la firma vamos a asumir que son todas homogéneas. Entonces, los resultados que encontramos son cuatro. Primero, como les decía, vamos a encontrar que si hay un aumento exógeno de la inflación, vamos a poder generar este aumento de vacantes sobre el ratio de vacantes sobre desempleo. El punto va a ser muy simple, bueno, hay rigideces nominales para renegociar, que son consistentes con los datos. Lo que va a pasar es que en el corto plazo los salarios reales van a caer. Los trabajadores obviamente no les gusta que les caiga el salario real, pero como hay como este tipo de concepto de job ladder, los tipos dicen, bueno, mira, puedo tener una conversación con mi jefe para subir el salario. Los datos dicen que eso pasa muy esporádicamente. Y otra alternativa que va a pasar, que sí se ven los datos, es que van a tratar de moverse a otra empresa. ¿Ok? Y entonces, por un lado, van a estar buscando más, y por otro lado, van a estar buscando trabajos que son un poquito peores relativo a lo que estaban buscando antes de la inflación. ¿Ok? Los dos efectos van a empujar a que la firma diga, miren, hay un montón de gente buscando en el mercado laboral, es un momento relativamente fácil para contratar trabajadores nuevos. Este es el momento para postear más vacantes y tratar de aumentar el empleo. ¿Ok? Y ese es el mecanismo que va a generar el modelo para machear lo que vemos en los datos. Después vamos a hacer un poco de análisis de welfare, donde, bueno, siempre está la pregunta del millón, ¿cuál es el costo de la inflación? Muchas veces desde el punto de vista de dispersión de precios, a veces se encuentra un poco de efectos, pero en general, como los resultados son un poco mixtos, acá hubo varias encuestas donde se le preguntó a la gente qué piensa la inflación. Obviamente, inequívocamente, todos están en contra. O sea, en ese sentido no hay ningún desacuerdo entre los trabajadores. Y lo que encontramos que al menos en este proceso, eh, los trabajadores en promedio pierden como un mes de salario real a lo largo de estos 4 años. ¿Ok? Ese es un poco el costo de la inflación que encontramos. Eh, Finalmente, después decimos, bueno, uno cada vez que pasa por este tipo de episodios raros siempre se pregunta si fue algo único o si realmente se repite en la historia. Y efectivamente eso pasa. Tratamos de agarrar datos históricos de vacantes desde 1950 y obviamente esto no es una conclusión causal, pero coincidentemente hay una correlación muy alta entre periodos de inflación alta, periodos donde el desempleo no cae mucho, en el sentido que no nos estamos como moviendo en la curva de Beveridge, sino lo que vemos es como que esa curva sube para arriba. Dado un nivel de desempleo, hay muchas más vacantes cuando la inflación es alta. ¿Ok? Eso pasó en 1950, cuando Estados Unidos se movió de un periodo de posguerra a prepararse para la guerra con Corea. Pasó de vuelta en los 70, en los 80, de vuelta. Son periodos de inflación alta donde el desempleo no está bajando y en muchas situaciones incluso está subiendo. Eh, y finalmente, nada, como en el modelo es el tipo de shock que estamos mirando muy simple, estamos mirando cambios al nivel de precio solamente. Entonces la pregunta siempre está, bueno, ¿puede haber otros tipos de shocks que generen mecanismos o efectos similares? Analizamos cuatro, tratar no, vamos a mirar como shocks a la productividad de los trabajadores, el costo de postear vacantes, cuánto producen los trabajadores si se quedan en casa, que es una medida de el valor real, por ejemplo, del seguro de desempleo, o shocks al discount factor. Y lo que encontramos es muchos de estos shocks como que pueden explicar varias de estas variables,
pero no pueden explicar todas a la vez. Entonces nosotros queremos que, bueno, que como mínimo, en particular un mensaje para como los policymakers, que es tengamos mucho cuidado cuando miramos el mercado laboral y nos enfocamos en una sola variable, porque quizás nos puede estar dando una mirada parcial de lo que efectivamente está pasando. ¿Ok? Entonces, esos son los mensajes. Entonces, dado el tiempo que tengo, me voy a ir directamente a los hechos. Acá voy a mostrar un poco algunos facts que queremos tener en cuenta como para cuando desarrollemos la teoría, queremos que el modelo replique estos resultados. Entonces, lo que vemos siempre en estas figuras, voy a mostrar datos de 2016 al 2024. Voy a sacar, a veces vamos a sacar un poco algunos datos del periodo de la pandemia, porque si no, no se vería muy bien. Y las barras en gris son los periodos donde tenemos la inflación alta en Estados Unidos. Y las líneas horizontales es una medida de tratar de capturar el promedio antes de la pandemia y durante el periodo inflacionario. Y lo que se ve es, bueno, hay un aumento de la tasa de despido. No hay casi cambios en la tasa a la cual los desempleados encuentran trabajo. ¿Ok? Y queremos que el modelo replique esto. Y lo que se ve es que hay un aumento en la tasa con la cual los trabajadores empleados encuentran trabajo sin pasar por un periodo de desempleo. ¿Ok? Entonces, lo que se ve en este episodio, y eso contradice un poco lo que nosotros pensábamos, dado los papers de Rob Schreiber, que es, en este periodo, el desempleo se movió más que nada por por la caída de la tasa de despido y no por la tasa a la cual los desempleados encuentran trabajo, que es algo un poco contrario a lo que pasa durante los ciclos económicos más normales. Este es el segundo gráfico que queremos también que el modelo pueda explicar. Acá lo que estoy mostrando son datos de esta empresa ADP, que es una empresa que procesa casi como un cuarto de los salarios de todo Estados Unidos. Y lo que se ve es que durante el aumento de la inflación, tanto los trabajadores que se quedan en el trabajo como los que se mueven a otros trabajos ven un aumento en el salario nominal, pero particularmente el aumento más alto para aquellos que decidieron moverse entre empresas. ¿Ok? Y para ver un poco esto de una manera más simple, en el panel de la derecha tomamos la diferencia entre la línea azul y la línea naranja y lo mostramos contra la tasa de inflación mensual. Entonces se ve que una estrategia era quedarte en tu trabajo y, bueno, lamentablemente tener una charla un poco incómoda con tu jefe y tratar de conseguir un aumento más alto. O lo que hicieron algunos, que se ve en este aumento del 10% de esta tasa, es irte a otra empresa y se ve que esa estrategia te ayuda a recuperar tu salario real de una manera un poquito más rápida. ¿Ok? Y finalmente lo que estamos mostrando acá un poco, y por esto queremos traer un poco de heterogeneidad en el modelo, es esta es la evolución del salario real como función de tu salario real antes de la inflación. ¿Ok? Antes del aumento de la inflación, perdón. Y lo que se ve es, casi en todos los grupos estaban creciendo a una cierta tendencia constante. ¿Ok? Y cuando la inflación se dispara en Estados Unidos, todos observan una caída, pero la recuperación es muy distinta. Se ve que los que están de ingresos, los trabajadores de ingresos más bajos, ya recuperaron su salario real, aunque están un poquito por debajo de su tendencia, y los trabajadores, incluso en el tercer y cuarto quintil, su salario real recupera mucho más lento. ¿Ok? Y esto es exactamente lo mismo que encontramos en la devaluación en Argentina en el 2001, donde una contracción de la desigualdad bastante alta. ¿Ok? Ok, este es un resumen un poco de lo que encontramos acá. Cuando aumenta la inflación, vemos que los trabajadores tratan de moverse más entre trabajos. Los desempleados no encuentran trabajo a una tasa un poco más alta. Los salarios de los que deciden moverse entre empresas ajustan más rápido de los salarios que aquellos que se quedan. Los salarios reales inicialmente caen y después se empiezan a recuperar de una manera gradual y lo hacen a una tasa un poco más lenta para aquellos trabajadores de ingresos más altos. ¿Ok? Y lo Una pregunta importante que esta... rapidita. Sí. ¿Podés reproducir los patrones en job-to-job transitions para esos distintos cuartiles de ingreso? Sí, bueno, no lo hicimos en parte porque hay un paper que ya lo muestra. No sé si lo hicieron por ingreso, pero lo hicieron por nivel de educación.
y sí se ve claramente que son los trabajadores de ingresos más bajos que se mueven más. Y esto también lo veíamos en Argentina. La conclusión es, parte de estos trabajadores recuperan su salario de una manera más rápida, porque incluso si no hay inflación, se mueven mucho. Se mueven mucho tanto al desempleo, pierden su trabajo de una tasa mucho más alta, pero también se mueven entre empresas de manera más rápida también. Entonces, eso es lo que los permite recuperar un poco más rápido. Entonces, esta es la hipótesis que tenemos en este proyecto, que es, vamos a tener un modelo con fricciones de movilidad entre trabajos y rigideces nominales, y ese modelo puede replicar esta lista de hechos estilizados. ¿Ok? Ok. Hoy realmente no les muestro ninguna ecuación, le voy a contar un poco cuáles son los ingredientes del modelo y cómo lo uso. ¿Ok? Entonces, ok, este resumen ya se los conté antes. Lo único que queremos decir, que esto queda claro, que es, este proyecto, al menos este es un primer paso, es menos ambicioso, en el sentido que no queremos explicar las tasas, las causas de la inflación, pero lo que queremos tratar de entender es, bueno, dado que hay inflación, ¿cómo esto afecta al mercado laboral? Y lo que estamos trabajando ahora es el paso natural, donde decir, bueno, agarrar este bloque que les voy a mostrar, meterlo en un modelo de agentes heterogéneos con, con, con sticky prices, y bueno, y en ese modelo un poco más estándar, sí poder hacer esta descomposición. Bueno, eh, empecemos un poquito con la parte más demográfica de tecnología. El tiempo es en tiempo continuo, y en uno de los trabajos que hicimos con Andrés mostramos que tiene que ser en tiempo continuo para que el modelo se comporte bien. Perdón, estoy viendo el tiempo. Ok. Como le decía, va a haber trabajadores heterogéneos que buscan distintos trabajos, se van a morir con cierta probabilidad porque la productividad siempre va a estar un poco creciendo. Los trabajadores pueden estar empleados o desempleados. Cuando están empleados van a producir de acuerdo a esta tecnología lineal, que hay una productividad agregada y una productividad idiosincrática. Cuando se quedan en casa también producen algo, y ese algo puede ser proporcional a su productividad en el trabajo. ¿Ok? Y este coeficiente, cuando lo calibremos, va a ser menor a uno, lo cual lo que quiere el modelo es capturar la idea de que los trabajadores de ingresos más bajos, para ellos estar empleado realmente no es tanto mejor. ¿Por, ¿Por qué? Porque en los datos vemos que transicionan mucho al desempleo. Y eso es una manera de explicarlo. Por otro lado, las firmas tienen que contratar trabajadores y tienen que pagar un costo, y ese costo también puede ser proporcional a la productividad de los trabajadores que quieren contratar. Y acá la idea un poco es, quizás es más costoso contratar un CEO que un cajero. ¿Por qué? Porque la data muestra claramente que los CEOs se mueven muy poco entre distintas empresas, mientras que los cajeros se mueven muchísimo más. ¿Ok? Entonces es una manera de explicarlo. Ok, en términos de preferencias, como estos modelos de search, los trabajadores quieren maximizar el valor descontado el consumo, donde la utilidad va a ser lineal. Va a haber un costo de buscar, de ejercer como horas de búsqueda para encontrar un trabajo. Y va a haber un costo también, que es el costo en utilidad de sentarte y tratar de negociar con tu jefe. ¿Ok? Ahora, la productividad del trabajador va a tener dos componentes: una que va a ser fija, que se la queda al trabajador cuando nace, y una productividad que se mueve. Y el proceso de esa productividad es este Brown and Motion, que tiene con una tendencia que va a ser positiva cuando estás empleado, con la idea de capturar que tu capital humano aumenta, y cuando estás desempleado, esa tendencia va a ser negativa para capturar de que te olvidas o perdés un poco de capital humano. ¿Ok? Ok, como es un mercado de búsqueda directo, tenemos que definir estos submercados, y los submercados van a estar dados por la productividad del trabajador y el salario real. ¿Ok? Y las firmas van a postear vacantes en distintos submercados hasta el punto de que el costo de postear una vacante más tiene que ser igual al beneficio de hacerlo en ese mercado, que es, bueno, encuentro un trabajador y me llevo ciertas ganancias. ¿Ok?
¿Cómo se produce ese match? Bueno, vamos a asumir una función de macheo de Cobb-Douglas estándar, donde va a combinar el esfuerzo agregado de search de todos los trabajadores en ese mercado y las vacantes que postean las firmas. ¿Ok? En estos modelos, una variable importante es como el market tightness, que es el cuántas vacantes hay por unidad de esfuerzo en ese mercado. Dado ese ratio, podemos definir la probabilidad con la cual los desempleados encuentran trabajo, que depende de su esfuerzo y de la probabilidad por unidad de esfuerzo. Y podemos definir la probabilidad con la cual las firmas encuentran un trabajador. ¿Ok? Vamos 20 minutos, Andrés. Perfecto. Eh, y lo que va a pasar en este modelo es, como les decía antes, no hay, nadie tiene ningún compromiso a quedarse en el match, entonces en cualquier momento la firma puede echar al trabajador o el trabajador dice renuncia al desempleo para buscar otro trabajo. ¿Ok? Y también vamos a agregar un poquito algunas separaciones exógenas para matchar un poco más los datos. Ok, esta es una parte más como nueva del modelo, que es el ingrediente que nos ayuda un poco a modelar las rigideces nominales. Lo que vamos a decir es que la inflación, en ausencia de shocks, la inflación es una constante y es exógena. ¿Ok? El salario real, va a ser el logaritmo del salario nominal sobre el nivel de precios, va a caer a la tasa de menos la inflación cada vez que el salario nominal esté fijo. ¿Ok? Y lo que vamos a decir es, cada tanto va a haber oportunidades de renegociación. ¿Ok? Y les voy a decir cómo vamos a modelar esas oportunidades. Pero cuando pasan, va a haber bargaining a la Nash entre la firma y el trabajador, donde la alternativa es, bueno, si no podemos llegar a un acuerdo, el desempleo es la última opción que tenemos. Y va a haber dos oportunidades de negociación. Una, lo que estamos tratando de capturar es que en la distribución de cambio de salario hay como una masa, obviamente hay una masa en cero por la rigidez nominal, pero hay una masa en 2%, 3%. Y esto es, por ejemplo, para mí, todos los agostos viene recursos humanos y me dice tu aumento es del 2. Y no puedo hacer nada, es fijo. ¿Ok? Entonces vamos a tener esas oportunidades. Y por otro lado, va a haber una oportunidad de que cada tanto el trabajador va a tener un costo de menú que lo va a ver y dado este costo, decir, mira, voy a ir a hablar con mi jefe a ver si puedo negociar un aumento salarial. ¿Ok? Y también vamos a tener lo mismo para reducciones de salario, aunque todos sabemos que en la data hay muy pocos ajustes a la baja. Ok, déjenme un poco contarles cómo funciona el modelo. Lo que acá les dije no les voy a mostrar las funciones, lo que sí les voy a mostrar las gráficas para entender un poco. Esta es la función de valor para un trabajador, que vemos que aumentan el salario, ¿ok? Pero en un momento, si el salario es muy alto, la función de valor empieza a caer. ¿Por qué? Bueno, si tu salario es muy alto, dada tu productividad, en un momento te van a echar. Entonces, eso hace que tu utilidad en un momento baje. ¿Ok? ¿Y cuál es la dinámica? El trabajador va a entrar en el punto A del desempleo, va a elegir el trade-off entre un salario alto o conseguir un trabajo de una manera rápida, y A es la solución a ese trade-off. Y con el tiempo va a tratar de moverse, sin ir al desempleo, va a tratar de moverse despacito de A hacia B. ¿Ok? Lo que estoy mostrando acá son dos cosas. Lo más importante, dado el tiempo, me voy a enfocar en la tasa a la cual los trabajadores se mueven entre firmas. ¿Ok? Van a ver que esa tasa es cero cuando estás en el punto B, porque estás en el máximo de utilidad, no hay ningún motivo por el cual moverte a otra empresa. Pero a medida que tu salario se mueve de ese salario ideal, vas a tratar de trabajar, perdón, vas a tratar de buscar un poco más. Y lo que estoy mostrándoles en el panel de la derecha es cuál es tu target, ¿ok? De hacia qué tipo de salarios te querés mover. ¿Ok? Obviamente, cuando tu salario es muy bajito, te querés mover a un salario cada vez un poco más alto, más alto, más alto. Y obviamente, cuando tu salario es muy alto, lo que querés es tratar de bajar un poquito tu salario. ¿Ok? Ok. Y acá está un poco, al final del día, está un poco el mecanismo del paper. Cuando tenés un aumento de la inflación, ¿ok? Y me voy a enfocar en la región creciente de estas funciones, porque la mayoría de los trabajadores están en esa región. Lo que pasa con la inflación es, vos estás en un punto, llamémosle A para hacerlo más fácil, y la inflación lo que va a hacer te va a mover a la izquierda. Tu salario real cayó.
¿ok? Entonces, lo que va a pasar es tu función de decisión no cambia, lo que cambiaste fuiste vos, ¿ok? Y entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, esta gráfica me dice, mira, si mi salario real cae, yo voy a buscar más. Entonces, este es un mecanismo. Por otro lado, cuando mi salario cae, fíjense que ahora voy a tratar de buscar trabajos que me ayuden a recuperar mi salario real, pero un poquito menos, ¿ok? Porque si yo pido un montón, me va a llevar mucho tiempo a recuperarlo. Entonces voy a bajar un poco mis demandas en cierto sentido. Entonces mi salario óptimo al que me quiero mover baja. Pero a la firma le gusta eso. Si vos estás buscando ahora un salario real menor, mis ganancias son más altas, entonces el valor para la firma sube. Entonces, ¿qué pasa? Hay dos cosas. Por un lado, el valor de la firma sube. Por otro lado, hay más trabajadores buscando. Los dos efectos hacen que la vacante de la firma suban también. ¿Ok? Y ese es básicamente el mecanismo que tenemos. Ok, dado el tiempo, les quiero mostrar un poco el ejercicio final que hacemos en el paper. Lo vamos a hacer de las dos maneras, pero la manera más transparente es decir, supongamos que en steady state hay una inflación anual del 2% constante y un día nos levantamos y el nivel de precio subió 13%, que es como el acumulado en este periodo en Estados Unidos. Y lo que le estoy mostrando acá es esta distribución de los salarios reales relativos a productividad, que ni bien tenemos el shock, te agarra esa distribución y te mueve a la izquierda. Y a partir de ahí vamos a tener todas las dinámicas que vienen porque los trabajadores tratan de moverse o negociar un poco más. ¿Ok? ¿Y qué es lo que pasa? Y acá vemos que básicamente el modelo puede reproducir los resultados que les mostraba antes. Para empezar, vamos a tener que, ni bien pasa el shock, vamos a tener un aumento abrupto de las vacantes, ¿ok? Por el mecanismo que le voy a mostrar en un segundo. Esa es una indicación que algunas personas pensaban que el mercado laboral estaba caliente y por eso teníamos inflación. Por otro lado, tenemos un aumento de vacantes, con lo cual tenemos un cambio en la curva de Beveridge. No nos estamos moviendo de manera como negativa, que en general uno piensa que mayor vacante nos lleva a menor desempleo, sino que movemos de manera vertical. ¿Ok? Pero por otro lado, el modelo reproduce de que el salario real, bueno, cae 13% cuando pasa el shock de manera mecánica, pero fíjense que los salarios tardan en recuperarse. ¿Ok? Y eso viene por las rigideces nominales en el mismo trabajo y por el hecho de que los trabajadores no se están moviendo constantemente. ¿Cuánto tiempo tengo todavía? Bueno, no escucho. Ah. No, digo, para el tiempo total de la presentación, más las preguntas, nos quedan 3 minutos solamente. Eh, bueno, les cuento muy breve lo que queda nomás. Pero una vez que entendieron la mecánica con las funciones de valor, esto es lo que es el resultado del ejercicio. Como les decía, lo que cambia no son las funciones políticas, sino los trabajadores. Empiezan a buscar más. Por otro lado, cuando tratan de moverse, ahora tratan de mejorar su salario real, pero no muy rápido, porque si no, no encuentran ese trabajo rápido. Entonces van a bajar un poco sus demandas y efectivamente se mueven un poquito más. ¿Ok? Para los que se quedan, ¿qué pasa? Por un lado, aumenta la frecuencia de negociación. ¿Ok? Lamentablemente no tenemos datos para contrastar si esta cantidad es alta o baja. Pero sí también reproducimos el hecho de que los que se quedan aumentan su salario, pero no mucho comparado con aquellos que sí deciden moverse. ¿Ok? Y finalmente, lo que el modelo también puede reproducir es el hecho de que son los trabajadores de menores ingresos que deciden buscar más, son aquellos que también se mueven más entre trabajos y por ende, si bien tienen la misma caída de salario real en el impacto del shock, son aquellos que recuperan su salario de manera más rápida. ¿Ok? Nada, dada la falta de tiempo, prefiero directamente dejar la slide con la conclusión acá y ver si tienen alguna pregunta. Bien, bueno.